Hola de nuevo. Vamos a ver. A ver. Muy bien. Fenomenal. Muy bien. Bueno, ahora, por si a alguno le da corte sacar el vídeo, no porque ahorrar datos, sino por si acaso es por el tema de cómo tienen los pelos después de mes y medio y demás. Aquí mi párroco jefe, que le pilló con el pelo largo cuando esto empezó, ya parecía Tarzán de la selva con melenas. Y ya antes de ayer consiguió que el peluquero viniese a cortarle el pelo y ya parece persona otra vez. Vale. Vamos a proyectar. Don José. Sí, ¿quién me habla? Decid cuando preguntéis. Primero el No sé nombre. si se me escucha. Sí. Soy ¿Eres? José María. Soy Sí. José María. Dime. Es que soy el delegado de clase Sí. y algunos compañeros y yo teníamos una pregunta Sí. un poco en relación con los correos que hemos recibido y también el del rector, El del puesto rector no sé que cuál es. A ver. bueno, es que nos escribió un correo diciendo que desde la universidad iban a apostar por que nos examináramos de manera presencial. Y bueno, queríamos preguntar si usted va a optar más porque los trabajos que estamos realizando computen para la nota final de la evaluación y que no tengamos que realizar un examen presencial porque tampoco se sabe a ciencia cierta si vamos a poder realizar estos exámenes y un poco pues para reducir la incertidumbre con cada asignatura que tenemos. Sí, vamos a ver, mi idea es, porque estamos en provisionalidad, lo último que yo tenía en cuenta, lo que pasa es que yo tengo un atasco tremendo de correos, pero por otros temas sí he hablado con Javier y no me ha comentado. Pero bueno, pues se queda, dice, por supuesto, era que si será posible se haría presencial de alguna manera tal, y si no que ya se articularía el modo, ¿no? Es decir, yo lo que tengo pensado, incluso en textos filosóficos, luego lo voy a ver con mi grupo, claro, porque ahí no decido yo solo, en la medida que los trabajos tengan un nivel de calidad suficiente para liberar materia, pienso que liberen materia, ¿sabes? Y si hace al final hace falta un examen, pues no voy a hacer como están haciendo algunos profesores de otra universidad, que conectan una videoconferencia particular y de vez en cuando dicen al alumno, oye, ahora con la cámara gira por toda la habitación para ver que no hay nadie que te está soplando, ¿no? O pone el teléfono pon la cámara debajo de la mesa a ver si no tienes ahí un apuntador que te va diciendo lo que tienes que responder, ¿no? Es decir, no, yo no sé si será posible o no un examen presencial. Si al final la universidad decide hacerlo y hay condiciones, yo lo haría, pero lógicamente me dice que esto la conexión es inestable. ¿Me oís bien? Sí, sí. Sí, vale. Si hay problema, me lo dices tú, José María, ¿vale? Rápidamente para nombrarte anfitrión y cambiar yo de conexión. Es que a veces me ha pasado que se va. Entonces, si hay examen, será de aquella materia que no se haya liberado. Vale. Pero hasta que no lo tenga más concreto y lo hablemos también en juntas de facultad y demás, no puedo decir más. O sea, mi visión es todo lo que avancemos con trabajos bien hechos, que sea suficiente para liberar materia, será liberador de materia, o sea, como si ya estuvieses examinado de esa parte de la asignatura. Vale, perfecto. Y según vayamos Vale, viendo muchas las gracias. disposiciones, vale. ¿Alguna cuestión más Yo así no he general? recibido los correos que usted ha mandado.
no sé, también después he mandado un correo, pero no me habías respondido. Tengo algunos atrasados. Contigo hubo el problema de que tu correo siempre me los devuelve. Me los ha devuelto 3 veces. El servidor. Me dice que no los puedes recibir. ¿Por qué no te haces una cuenta de Vale, Gmail? entonces, sí, tengo una cuenta de Gmail, entonces voy a mandar otro email. Normalmente no tengo nada de problemas con este email, pero entonces le voy a mandar una email con la cuenta de Gmail. Sí, no sé por qué será, pero vale. Pero es que me los devuelve y he comprobado que está bien la dirección. Bueno, vamos, si no hay así cuestiones generales, vamos a terminar con la exposición de Tocqueville y cuando acabe hacemos ronda de preguntas sobre Tocqueville. ¿De acuerdo? Entonces voy a compartir la pantalla, pues si alguno de vosotros no lo tiene delante. Bien. Yo no sé si cuando comparto pantalla se me sigue viendo a mí en pequeñito o se ve solo la pantalla que comparto. ¿Se me ve a mí también? Sí, se te ve. Ah, vale. Sí. O sea que no puedo hacer gestos ni nada así un poco feos. Vale. ¿Tenéis ya la pantalla? ¿Os ha salido delante? ¿Veis ya el texto de Tocqueville? Sí, sí. Vale. Sí. Bien, entonces aquí esto está sacado del libro que os he puesto como una posible lectura, aunque es un libro filosóficamente que para un alumno de primero puede que le sea muy excesivo, que es el que traduje de un curso que nos hizo un profesor de Milán a los profesores de San Damaso hace 2 años o 3, ya no me acuerdo, pero que estaba muy bien sobre el tema de religión, democracia, el papel de la religión en las democracias, ¿no? Y él seleccionaba unos textos de Tocqueville que son muy interesantes, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es irlos leyendo y los voy comentando, ¿no? En contra de la participación, que es lo que el ideal de democracia manda, se alza la visión paternalista, ¿no? Que gobierna a aquellos que han renunciado a la libertad. Esto, fijaos que políticamente lo habéis estudiado en historia, como lo llamaban, todo para el pueblo pero sin el pueblo, ¿no? El despotismo ilustrado, ¿no? Que era ese movimiento de reacción después de la Ilustración. Sí, el pueblo sí, todos sí, igualdad, tal, no sé qué, pero gobernamos y mandamos nosotros, pero sin contar con ellos, ¿no? Pues esa situación que en cierta medida se da porque es muy cómodo también por parte del ciudadano no tener que decidir, tener alguien que decida lo que está bien, lo que está mal, que alguien te diga lo que tienes que hacer en esta circunstancia o esta otra. O sea, la libertad siempre pesa. Por eso los paternalismos y los estatalismos, incluso las dictaduras, tienen un componente seductor para una gran parte de los ciudadanos. O sea, porque ejercer una actitud crítica supone esfuerzo, ¿no? Bien, pues Tocqueville describe ese nuevo despotismo de esta manera. Si intento imaginarme el nuevo aspecto que podría tener el despotismo en el mundo, contemplo una multitud incontable de hombres iguales, ocupados tan solo en procurarse placeres, pequeños y vulgares, con los que satisfacer sus deseos. Cada uno, tomado aparte, es prácticamente extraño al destino de todos los demás. Es decir, mi voto, mi opinión, lo que yo diga, lo que yo haga, no influye prácticamente para nada en la vida de los demás y la de los demás, lo que ellos hagan, tampoco influye en la mía, ¿no? Cada uno tomado aparte es extraño al destino de todos los demás. Por encima de ellos, de todos, se eleva un poder inmenso y tutelar, que solo se encarga de asegurar sus bienes y de velar por su destino, de su futuro. Es absoluto, lo puede todo, particularizado, controla los detalles pequeños, normalizado, está convertido en normas y normas y normas, como las 47 páginas de normas de los italianos para poder retomar el calcio, ¿no? Es previsor y bondadoso, es papá Estado, ¿no? Que se cuida de ti, tú ya no tienes que darle vueltas, ¿no?
Se asemejaría, dice él, a la autoridad paterna si como ésta tuviese la meta de preparar los hombres para la madurez, pero sin embargo intenta fijarlos irrevocablemente en la infancia. Desea que los ciudadanos se diviertan siempre que no piensen en otra cosa que en divertirse. Trabaja gustosamente en su bienestar, pero pretende ser su único agente y regulador, ¿no? Bueno, yo creo que cuando escuchamos o leemos un texto como este, nos damos cuenta de la agudeza del análisis de Tocqueville cuando una democracia se corrompe o cuando desaparece bajo otra forma, ¿no? Incluso podríamos ver aquí rasgos en todo este texto, rasgos que corresponden a sociedades nuestras, ¿no? No digo que de una manera absoluta, pero parcialmente la tentación del Estado de mantener al pueblo en la infancia, ¿no? O en la ignorancia, mantenerlo ahí para poder él siguiendo el poder, y lo que me interesa es tener a la gente tranquila, contenta, que coma, que se distraiga, que tenga lo que desea básicamente, pero yo me encargo, soy yo quien decide, ¿no? Bueno, y eso se puede hacer también incluso democráticamente, ¿no? Bueno, esta sería la definición del despotismo, del paternalismo o de esa tentación para muchas democracias, porque la situación es que ahora mismo en Occidente hay como una conciencia de que la auténtica democracia está en crisis y que sostenerla no es fácil, porque el universo común de ideales que sostenían la democracia no es suficiente ante la desintegración moral, ante los poderes anónimos, etcétera, ante las agresiones de otras culturas más fuertes en población. Y dices, bueno, es que nuestras democracias, ¿desde dónde las podemos defender? Está ese desencanto, ¿no?, del pueblo por sus políticos, de manera que ya no se participa, no se sienten las cosas públicas como uno, ¿no? Es decir, los políticos son todos iguales, ¿para qué voy a ir a votar si da lo mismo una cosa que otra? Es decir, eso, independientemente de la parte de razón que pueda tener o no, para una regeneración de una democracia es sumamente peligroso, porque estás separando completamente a quienes ejercen el poder de quienes tienen en principio la base para elegir y cambiar unos gobernantes, ¿no? Estás haciendo que sean unos pocos los que votan, va disminuyendo poco a poco la participación en las elecciones porque la gente está desencantada. Y dice, no, pues eso es culpa de los partidos. Pues puede que sí, que en parte sea culpa de los partidos, pero eso no quita a cada ciudadano la responsabilidad de ser él el protagonista de qué hace con su nación, con su pueblo, ¿no? Y ahí está el riesgo, porque, claro, al final, por dejadez o al final por comodidad, puedes elegir, o por seguridad, ¿no? Ese afán de seguridad, me siento seguro, protegido, porque otro toma las decisiones y a cambio de eso cedo parte de mis libertades y cedo parte de mis derechos, y lo prefiero así libremente, pues va favoreciendo la aparición de estas falsas democracias o democracias que se van debilitando, ¿no? Vamos a avanzar. Si se deja. Ahora. Vale. La tendencia en Europa, y por eso la actualidad de Tocqueville, es lo que he subrayado antes. Tocqueville reconoce que es necesaria el papel de la religión. Hoy en día, sin embargo, el asunto está donde lo habíamos dejado antes, con las guerras de religión y Grotius con ese et si Deus non daretur. Hoy el asunto está precisamente en que muchos ven a la religión como un elemento peligroso, como lo veían los marxistas en otro momento, y demás, como un elemento no democrático, no racional, que no contribuye a un diálogo enriquecedor por la democracia, ¿no? De manera que si tú llevas valores éticos, valores humanos, valores inspirados en cuestiones religiosas, tu discurso no tiene cabida dentro del discurso democrático. Serías alguien que intenta imponer una visión absolutista desde unas creencias no justificadas que son tu fe. Por lo tanto, tu fe te la guardas con tus valores, tus creencias y tu cosmovisión para el ámbito de tu conciencia, para tu vida privada, pero en el ámbito público, en el ámbito de la democracia, todo ese conjunto, todo ese universo inseparable que son tus valores, tu visión de la realidad,
tu creencia, todo eso no puede jugar ningún papel, ¿no? Esto pasa a veces como un rechazo laicista, a veces agresivo, contra la presencia de creyentes en la vida pública, pero a veces pasa también dentro de la mentalidad de los propios creyentes, que pueden ser diputados, senadores, ministros o lo que sea, pero viven una especie de esquizofrenia o de separación en su interior, ¿no? Porque piensan bueno, que ellos pueden ser muy católicos, por ejemplo, en su vida privada, con su mujer, con sus hijos, con sus amigos, yendo a misa los domingos, pero que eso, una vez que ellos van al Parlamento o al Senado correspondiente o al Ministerio, eso queda apartado, porque ahí ya no están funcionando como Juanito González, sino que están funcionando como el señor diputado, y el señor diputado no tiene fe, no tiene criterios de fe, ¿no? Y esa separación, de una manera inconsciente, está ahí. No, si yo personalmente estoy de acuerdo con lo que dice la Iglesia en esto, o estoy de acuerdo con lo que dice mi pastor luterano en esto, pero es que aquí yo no actúo como yo, aquí yo actúo como político, como hombre público, ¿no? Esa separación de lo público y lo privado está muy ahí, ¿no? Bien, eso es el proceso de secularización, ¿no? Y en principio esa secularización buscaba sostener las democracias, ¿no? Pero ya en 1835, fijaos que están surgiendo todavía muchas democracias. En Europa se pueden contar con los dedos de una mano, ¿no? En esa época, Tocqueville dice: los filósofos del siglo XVIII explicaban de un modo muy sencillo el gradual debilitamiento de la fe. El celo religioso, afirmaban, debe extinguirse en la medida en que la libertad y la cultura aumenten. Esto es la Ilustración, esto es Comte. Pero es desagradable que los hechos no concuerdan con esta teoría. Y eso es lo interesante. O sea, Tocqueville constata en su análisis de Francia en forma negativa y de Estados Unidos de manera positiva, en que a más celo religioso, hay una defensa mayor y un aumento de la libertad y la cultura. Es decir, la libertad y la cultura se ven favorecidas y reforzadas por el elemento religioso. Para que haya una sociedad, y con mayor motivo para que esta sociedad prospere en cuanto sociedad, es necesario que todos los espíritus de los ciudadanos sean siempre reunidos y mantenidos juntos. O sea, el elemento de cohesión, el elemento de unidad, ¿no? Por unas cuantas ideas principales. ¿Y cómo puede suceder esto? Pues solo si cada uno no toma sus opiniones, solo si cada uno viene a tomar sus opiniones de la misma fuente y consiente libremente en recibir tradición, y ahí religiosa, cierto número de creencias hermosas y hechas, ¿no? Es decir, un elemento básico de la identidad de una nación para poder funcionar de manera democrática, de cohesión, es ese. Claro, aquí uno podría objetar y decir, bueno, pues entonces las guerras de religión, entonces ¿qué hacemos? ¿Un estado confesional católico en los que no vayan a misa les ponemos una multa? Claro, sería una exageración, ¿no? Tocqueville lo dice con un sentido muy pragmático, muy observador, también muy tolerante, muy dialogante. Es decir, pues son unas cuantas ideas principales, esenciales, que articulan la convivencia. Y estas están relacionadas con el universo más profundo de los ciudadanos, que no depende de esto a mí me gusta, yo lo pienso así o no lo pienso así, ¿no? Y llegar a esa comunión en cuestiones básicas, ¿no? Hermosas y hechas, ¿no? Claro, cuando se rompe esto, cuando se rompe el elemento de creencias hermosas y hechas, esa sociedad o ese pueblo o lo recompone o está en caminos de disolución. Y ya sin necesidad de que lo disuelvan otros, ¿no? Él mismo se va autodisolviendo, ¿no? Y ahí en ese papel, en ese momento, la religión tiene un papel importante, ¿no? Tocqueville se da cuenta de lo que está en juego, ¿no? Y por eso dice,
ni hay ninguna acción humana, por particular que sea, para ver cuáles son estas ideas básicas, ¿no? Cualquier acción humana, por particular que sea, aunque tú quieras separar dentro de ti, aunque tú digas aquí actúo como diputado, aquí actúo como familia, aquí actúo como creyente, no es que la acción más particular no nace, en el fondo, más que de una idea general de Dios, que los hombres hayan concebido, de su relación con la humanidad, de la naturaleza del alma y de los deberes con sus semejantes. Entonces, aquí tenemos lo que serían las ideas básicas, ¿no?, comunes que sostienen la estructura de una nación, ¿no? Es decir, lo que ellos han concebido sobre Dios, sobre qué es el hombre, sobre el alma, si somos espirituales o no, y la moral, la ética, cuáles son mis obligaciones con los semejantes, ¿no? Serían como los 4 pilares ideales para ese subsuelo sobre el que edificar la sociedad. No se puede negar que estas ideas sean la fuente de la que deriva todo lo demás. Fijaos aquí, es decir, volviendo a ese ejemplo, pues el diputado que como diputado actúa solamente en cuanto diputado y que en su casa es supercatólico, ¿no? Ese diputado en su casa no es supercatólico. Ese diputado en su casa está traicionando, por decirlo así, su fe. Porque él tiene una idea de catolicismo, tiene una idea de Dios, en la cual ese Dios y esas creencias no tienen nada que aportar, nada que enriquecer, nada que dialogar con el mundo político, con el mundo civil, ¿no? O sea, su conducta no deviene de que sea un católico acobardado, deviene de que a lo mejor es un católico que su mente ya no es tan católica. Su noción de Dios no es tan católica. Su noción de lo que el cristianismo puede aportar no es tan firme, ¿no? No está cohesionada. O sea, ha cambiado su idea de Dios, ha cambiado su idea de religión, su idea de deberes, ¿no?, con los demás, ¿no? Eso no quiere decir que tenga que ser alguien que imponga una visión cristiana a los demás confesionalmente, no. Pero sí que sea una coherencia, ¿no? Porque se puede ser perfectamente cristiano en un parlamento y perfectamente musulmán y perfectamente budista y perfectamente ateo, y cada uno desde sus posiciones dialogar, llegar a acuerdos y gobernar un sitio, ¿no? Con mayor o menor dificultad, pero se puede hacer. O sea, no significa que tú quieras convertir al resto en católicos, sino que tú aportas tu visión con las reglas del juego de una democracia, ¿no? Pero no que tú apartes tu catolicismo cuando entras en el Parlamento, o tu budismo, o lo que sea, ¿no? Porque cualquier acción en el fondo depende de tu visión de Dios. Hay muchas veces la secularización, con esa escisión, se ha metido dentro de la mente de los cristianos. Los hombres, por tanto, tienen un inmenso interés en hacerse ideas bien seguras sobre Dios, el alma, los deberes generales con el Creador y con los semejantes, porque la duda sobre estos últimos puntos abandonaría todas sus acciones al azar y las condenaría en cierto sentido al desorden y la impotencia. Aquí él constata algo que yo creo que en su momento es muy real y hoy en día está como en un segundo plano, porque el ataque el ataque del relativismo ha debilitado, ¿no? De tal manera hoy esta sed del corazón humano, que hay muchos que no, que lo que hacen es precisamente huir de las cuestiones últimas, ¿no? Quizás sea esta una de las ventajas o cosas positivas, quizás sea esta una de las ventajas o cosas positivas que una situación de crisis como la que estamos teniendo hoy pone por delante, ¿no? O sea, que se recupera, o tienes una oportunidad de recuperar un planteamiento de ultimidades, un planteamiento de cuestiones de fondo, ¿no? Esta es entonces la materia sobre la que es necesario que cada uno tenga ideas firmes. Y por desgracia, también es en la que es más difícil poner en firme las propias ideas con la sola fuerza de la razón. Digamos que esto lo está diciendo un señor que sabe de lo que es la Ilustración, que sabe de las revoluciones. O sea, no está diciéndolo no, o sea, él se da cuenta que estos grandes valores, estos 4 grupos de ideas básicas, las solas fuerzas de la razón, y en este sentido hay una crítica
al iluminismo, no es que no puedan por sí mismas, pero se van a ver insuficientes, ¿no? Es decir, hace falta otro elemento, ¿no? Es decir, en el fondo Tocqueville defiende el papel de la verdad en la política y en la democracia, abriendo el espacio a la fe religiosa, porque contribuye, ¿no? Es decir, no es que si yo tengo una opinión firme, eso se va a imponer a los demás. Mira, ¿no? Lo que importa para que haya un auténtico diálogo y una auténtica democracia es que tú tengas tus ideas y las tengas bien fundamentadas, y yo tenga las mías y el otro tenga las suyas, y así podemos dialogar, podemos construir, ¿no? Si cada uno somos como de plastelina, blanditos, al final, en vez de haber una auténtica democracia, hay otra cosa, ¿no? Al nombrar con esta frase, Tocqueville hace referencia explícita a Dios, al alma y a los deberes, ¿no? Bien. Perdón, pero es que este ratón es hipersensible. La posición de Tocqueville contradice la de Bayle. Bayle es uno de los que pensaban de todo, ¿no? Bayle era optimista en el sentido que pensaba, esta es una cuestión interesante para debatir en ética, ¿no? Si una persona sin fe, una persona sin religión, puede ser una persona honesta, que vive una vida ordenada, ¿no? Y que por lo tanto el ateo puede ser moral, ¿no? Hoy solemos responder que sí. Yo creo que esta respuesta no es tan fácil, porque ni siquiera al que tiene fe le es fácil llevar una vida coherente, una vida ordenada, ¿no? La fe te ayuda, ¿no? Y te sirve de elemento crítico y luego, si se entras en teología, pues todo el tema de la gracia, todo el tema del Espíritu Santo, lo que queráis, ¿no? Pero es un apoyo, ¿no? Un apoyo externo e interno a la vez, ¿no? Y uno se da cuenta de que si a uno le cuesta ya eso, sin tener eso, bueno, en teoría no es imposible, pero es muy difícil, ¿no? Sin embargo, Bayle pensaba que sí, ¿no? Y por lo tanto, para que un gobernante, un ciudadano, se comporte socialmente en una democracia bien, no habría necesidad de un apoyo trascendente y religioso, ¿no? Es posible una conducta ética sin fe religiosa, ¿no? Y él veía como más peligroso para la democracia y para la convivencia la idolatría frente al ateísmo. O sea, es preferible que seamos ateos, que seamos agnósticos, a que seamos idólatras. Y esto no es una frase neutra, sino es una frase que lleva una crítica seria a cómo se ve desde esos ambientes a los que profesan una religión. O sea, es decir, mira, tú que eres cristiano, en el fondo, te diría una persona desde ahí, tú no estás siguiendo unos elementos razonables, no estás abierto a escuchar a los demás, porque en el fondo tú lo que estás siguiendo es un ídolo. Tú lo que estás siguiendo es un ídolo que te dice lo que es verdadero, lo has absolutizado y por lo tanto, en ese caso, eres más peligroso para la sociedad que si fueses ateo o agnóstico, ¿no? Bien, pues frente a esa postura de Bayle, ¿no? Tocqueville defiende lo contrario, ¿no? La libertad ve en la religión, son palabras suyas, la compañera de sus luchas y triunfos. O sea, son aliados libertad y religión. La cuna de su infancia. Es decir, la libertad donde surge y donde se puede defender mejor es desde un contexto religioso. También se puede defender desde un contexto ilustrado, pero donde ha surgido y donde se ha ido defendiendo, y es una cosa de justicia histórica, es también en la religión, ¿no? Y donde se ve la fuente divina de los derechos, ¿no? La religión no es solamente, no es solo algo que no me quite libertades o que Dios me quite derechos, sino al revés, ¿no? O sea, es decir, mis derechos y mi libertad tienen su fuente en Dios, ¿no? O sea, y yo creo que por eso que este hombre, Tocqueville,
tenga esta visión es muy interesante y muy importante, ¿no? En América, ya para concluir antes de las preguntas, la separación entre el Estado y la Iglesia, una separación práctica, permite que la religión sea un fundamento independiente, pero al mismo tiempo que contribuye poderosamente a la preservación de la República. Ahí es curioso, otra cosa es lo que puedas hacer. Hoy en día Macron, el presidente francés, está haciendo, ya lo ha hecho 2 o 3 veces, explícitamente, y en ese sentido es valiente. Otra cosa es si responde a convencimiento personal o estas dudas que siempre puedes tener a táctica política, ¿no? De captar cierto tipo de votos, ¿no? Pero Macron va en esa línea, ¿no? De decir, bueno, es que haya gente cristiana, que haya gente con valores, que haya gente con capacidad de entrega, que haya gente con capacidad de ayudar a los demás y de solidaridad, con capacidad de respeto, con capacidad de colaboración. O sea, todo eso que me está dando la gente religiosa para la República es un gran bien. Bueno, independientemente de la motivación, lo que él dice es absolutamente cierto y yo creo que de una evidencia palmaria para quien ve con un poquito de objetividad las cosas, ¿no? Y dices, bueno, igual que eso, pues sería muy bueno que pues, los budistas hiciesen cosas similares, o los zetaplis, si los zetaplis hiciesen lo mismo, ¿no? Y cualquier elemento que enriquezca desde esas ópticas sería bueno, ¿no? De esta manera, el papel de la religión es un papel de colaboración separado, pero al mismo tiempo relacionado, distinguido, pero relacionado. Bueno, los minutos que quedan, que no son muchos, son como 8 minutos, los tenemos para preguntas. Así que vamos allá. El que quiera, dice, coge la palabra porque no me cabéis todos en la pantalla, diciendo su nombre lo primero. ¿Vale? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Os habéis dormido todos? Como tenéis el micrófono desconectado, no se sabe si roncáis o no roncáis. René, ¿eso es que quieres preguntar? Sí, yo tengo una pregunta. Bueno, en mi país, bueno, El Salvador, tiene bastante influencia de los Estados Unidos y pues prácticamente de mi país hay un 40% de migrantes en Estados Unidos. La pregunta que me llama la atención es de que muchos pensadores de Latinoamérica sostienen de que el inicio de las religiones que se llaman protestantes surge por el capitalismo de los Estados Unidos. Entonces, y me llama la atención aquí que dice de que Tocqueville le llamó la atención la religión con la democracia en los Estados Unidos, ¿verdad? Desde un punto de vista positivo. Entonces, sí. La pregunta es, ¿por qué razón entonces surgen estas sectas religiosas que en vez de unificar... Sí, son 2 fenómenos distintos, ¿no? O sea, el origen que es el origen y la configuración de una constitución que sigue siendo la misma, la Constitución de Estados Unidos desde que se fundaron con sus enmiendas, ¿no? Tiene una creencia, ¿no? Otra cosa que puedas decir, bueno, lo que pone en el dólar, en Dios confiamos, ¿no? A ver si quiere decir más bien eso o quiere decir que confiamos en el dólar, ¿no? Es decir, porque el materialismo y el consumismo nos ha afectado mucho en el siglo XX a todos, ¿no? Y bueno, de todas maneras yo creo que hay una visión trascendente en Estados Unidos que todavía tiene una fuerza que en otros países de Occidente no la tiene, ¿no? Luego tienen otros defectos, pero tienen ahí una serie de virtudes que les hacen muy vivo como pueblo. Otra cosa es cuando tú ves las decisiones de los gobernantes de Estados Unidos hacia afuera y también metidos desde un punto de vista estratégico mundial, ¿no? O sea, y es cierto, y grandes empresas que presionan también dentro de los gobiernos hacen tomar medidas de política internacional que favorecen en otros países y bueno, nos interesa romper la unidad católica de Latinoamérica porque eso la hace más no sé cómo, ¿no? Bueno, ya los ingleses lo empezaron a hacer antes que los Estados Unidos, ¿no? Y promovieron la leyenda negra, que tiene sus puntos de apoyo, pero está súper exagerada. Lo que consiguieron fue dividir no solo a España de sus antiguas provincias, sino dividieron los pueblos de Latinoamérica entre ellos.
los dividieran entre ellos, ¿no? Pero hay una serie de intereses que son más amplios y que utilizan el elemento religioso, lo cual no quiere decir que los pastores de las sectas que van allí vayan con toda buena voluntad. Pero, bueno, eso se ha favorecido a veces, igual que temas de natalidad. Y también hay un tema, y es que eso ya es más neutro, que en Estados Unidos, por el tema de fiscal que tienen, según sean los donativos que hagas, cambias las bases de declaración de las empresas de tal manera que a una empresa le puede compensar muchísimo pagar una millonada a una secta que tiene unas misiones en no sé qué sitio, porque ese es evangelista del no sé qué, del no sé cuántos, ¿no? Porque eso va a hacer que la empresa pague menos dinero. O sea, en el fondo yo doy 3 millones de euros a esta secta que se está extendiendo en la Amazonia y me ahorro 4 de impuestos en Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí hay muchos factores, ¿no? Sí, sí, Ahora, gracias. lo interesante es que está abierto el fundamento al elemento religioso, ¿no? Sí, sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta más tenéis? Yo sí, soy Gonzalo. Sí. Em, Pone que eres el iPad de Gonzalo. bueno, sí. Quería preguntarle si podía repetir el segundo elemento de las leyes de Estados Unidos. Ha dicho que el primero es el espíritu jurídico, el tercero la libertad de prensa y el segundo. Y a ver que los saque aquí a la mano. Estaba, o sea, primero que era federal y luego los 3 elementos, el espíritu jurídico, la sociedad civil y la libertad de prensa. Vale, La ya libertad está, de era prensa. eso. Gracias. Sí. Muy Yo bien. soy José María y tengo una pregunta. Es que algunos compañeros me han dicho si podía subir ya las preguntas para que hay que hacer de sociología del trabajo. Ay, se me ha olvidado eso, menos mal. Es que eso creí que lo había hecho. Vale. Vale, Gracias. fenomenal. Sí. Preguntas. Esta tarde lo subo. Vale. Subo los audios de aquí en cuanto los procese del todo y subo las preguntas. Eso creí que estaba hecho, fíjate. Vale. Perdonadme otra vez. Muy bien. Soy Ignacio, Sí. de Alcalá. Entonces, lo de las ¿De Alcaraz? preguntas de Alcalá. Ah, bueno. Qué susto. Lo de, Te han castigado. Sí, dime. lo de las preguntas es para el trabajo que hay que hacer para el día 1 de mayo, ¿no? Sí. Que es sobre todos estos autores que nos dijo. Y el fundamento antropológico, si no recuerdo mal ahora mismo. Entonces eso liberaría materia si está suficientemente bien hecho. Vale. Vale. Genial. Gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Sí, ¿Quién eres? María. Ahí, vale. Es que también iban a hablar las hermanas, creo. Bueno, pues... Bueno, hablo nada. La duda era sobre las 2 tareas de leer el libro y la otra de la unidad 4, que había que elegir una parte. ¿Esas tienen fecha de entrega? Esas tienen fecha de entrega el último día de exámenes. Vale. ¿Vale? Hasta ese día puedes. De acuerdo, vale. Ah. Y el 1 de mayo es para las preguntas estas 10 que va a subir. No me acuerdo cuántas eran. Sí, el 2 de mayo es para lo que había mandado antes de Semana Santa, prorrogarlo hasta final de mes. De manera que a primeros de mayo esté listo. 1 o 2 de mayo, sí. De acuerdo. Vale, gracias. De nada, María. Hermanas, queda menos de un mes. Gracias. Pues nada. Tenía que las fechas de cada trabajo, pero ya está. Vale, fenomenal. Muy bien, pues nada, que vaya todo muy bien. Y el próximo lunes yo espero que ya que las sesiones sean de 50 minutos con el sistema que sea. Este o el otro que ha dado San Damaso. ¿De acuerdo? Pues nada, hasta la próxima. Cuidaos. Adiós. 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 Adiós.